un Dios y Padre de todo. Somos Iglesia Comunidad Renovación Cristiana Heredia. Te invitamos a ver y a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con el pastor Yesid Barot Mendieta. Bueno, damos de nuevo la bienvenida a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, a través de WhatsApp. Queremos seguir en el estudio que hemos venido llevando hace unos días. Espero que nos sigan, ¿verdad? Es muy importante seguir este estudio hasta terminarlo. El título de la enseñanza es la doble misión de la iglesia. Hoy vamos a ver la parte 7. Y vamos a ir a el libro de Judas en el capítulo 1, 14 al 16. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Como podemos ver, el autor sagrado ha comenzado ya a insinuar el destino que les espera a estos farsantes, pero lo va a detallar más concretamente en los versículos 14 y 15. Siempre me gusta hacer una pregunta al comenzar nuestra enseñanza. ¿Conoce usted lo que profetizó Enoc? ¿Cuál es el fin de los impíos? ¿Verdad que muchas veces no tenemos en cuenta estas profecías debido a que mucho de este libro pues poco lo conocemos, puesto que no está dentro del canon de la Biblia? Pero es necesario estudiar aparte de este libro, y por algo Judas, inspirado por Dios, trajo ¿verdad?, a colación partes del libro de Enoc. Vuelvo al versículo 1 al 14 y 15. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un análisis conjunto de estos dos versículos nos puede mostrar lo siguiente. Podemos mirar un inciso A o un primer punto, como usted lo quiera enumerar conmigo en este estudio. Al decir que Enoc así profetizó, Judas se basa en el libro de Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Aunque esta profecía se halla en el libro no canónico de Enoc, la profecía original fue pronunciada por el Enoc de la Biblia, de lo cual habla Génesis, capítulo 5, del versículo 19 al 24. Entonces podemos ir y mirar estos apartes al libro de los principios. Quiero que me acompañen allá, usted que nos ve desde sus casas, ¿verdad? Vayamos a Génesis capítulo 5, versículo 19. Y dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc
800 años y engendró hijos e hijas. Vemos que Jared, ¿cierto? Después que engendró a Enoc, vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Dice en el versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vemos que para ese entonces, pues, vivían muchos años los hombres, ¿cierto? Aquí en el versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de 65 años de vivir Enoc fue que engendró a Matusalén. Y en el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Qué maravilloso es esto que dice esta Sagrada Escritura. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Me parece un versículo muy bonito. Qué bueno que hoy nosotros nos diéramos a la tarea hacer como Enoc, caminar con Dios. Enoc caminó con Dios, dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, ¿verdad? Ahí vemos que no fueron tantos años, pero en los 365 años Enoc caminó con Dios. Dice en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué maravilloso es ver este relato, que después de que Enoc caminó con Dios, dice que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Es un caso, el primer caso que aparece, lo podemos nombrar así como un rapto, ¿cierto? Donde Enoc fue raptado, llevado por Dios, ¿verdad? Él no vio muerte, sino que fue traspuesto por Dios de la tierra al cielo. Dice en Hebreos 11:5 claramente lo que anteriormente estaba explicando. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe en Dios. Enoc fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Y no fue hallado, nunca hallaron a Enoc, porque lo traspuso Dios. Dios lo llevó, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es de lo que adolecemos hoy en día, ¿verdad? Nosotros debemos dedicarnos, y para eso estamos llevando este estudio de esta epístola, para que la iglesia conjuntamente, la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia nacional, departamental, local, ¿cierto? Sea una iglesia que se dedique a caminar con Dios. Pero para eso necesitamos que todos los que predicamos la palabra de Dios, prediquemos verdaderamente lo que Dios ha revelado, como lo hemos repetido tantas veces en el Antiguo Testamento a sus santos profetas y en el Nuevo Testamento a sus santos apóstoles. Nuestro deber como predicadores es llevar claramente el mensaje inspirado por Dios a estos siervos. Nosotros no debemos ni añadirle, ¿verdad?, a nada de la palabra, ni quitarle. Nosotros debemos dedicarnos es a agradar a Dios y no a los hombres. Como siempre en anteriores enseñanzas de esta epístola lo hemos dicho, Pablo le dijo a los Gálatas,
Si yo agradara aún a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. No estamos para agradar a los hombres. No predicamos para agradar a hombres. Predicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros predicamos la palabra de Dios para agradar a Dios. Cuando predicamos el mensaje de Dios, debemos tener por cierto que algo sobrenatural va a suceder, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que él no fundaba su enseñanza en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nosotros debemos verdaderamente, como predicadores, tomar verdaderamente por cierto lo que aquí hablaba también Pablo. Nosotros debemos hablar lo que está escrito, y de eso se trata la epístola de Judas, de que no nos dejemos llevar por doctrinas erróneas, ¿cierto? Por aquellos engañadores que entran muy sigilosamente para engañar las almas. Nosotros debemos estar por eso en un trabajo en los últimos tiempos. Usted, hermano que predica la palabra conmigo, y usted que me escucha, vigilantes en cumplir la doble misión de la iglesia, como Dios me ha permitido traer estos apartes en los últimos tiempos. Vigilar porque se cumpla con la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero también estar vigilantes de la doctrina que se lleva en la iglesia local. Entonces decía que en Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno que con todo lo que nosotros decimos y hacemos, agrademos a Dios. No quiero predicar esta palabra sin que no agrade a Dios. Si lo que hago no es para agradar a Dios, yo no quiero volverlo a hacer. Quiero predicar y vivir para agradar a Dios. En eso es que nosotros debemos estar empeñados como predicadores, en predicar la verdad, porque es la verdad lo que agrada a Dios. Y dice también seguidamente, y más tarde fue desarrollada y incorporada al libro de Enoc estas profecías. Podemos mirar un segundo punto, un inciso B de lo que venimos desarrollando. El texto mismo de la citada profecía se halla en dicho libro apócrifo, pero sus afirmaciones quedan autenticadas y garantizadas al ser usadas en un libro inspirado como es esta, la epístola de Judas. O sea, queda autenticado cuando Judas usa verdaderamente los apartes del libro de Enoc. Está dando, ¿verdad?, testimonio de que es auténtica esta profecía. Seguidamente podemos decir que aquí se describe el juicio divino como universal y anuncia la suerte terrible reservada a los impíos en el gran día del Señor, cuando Cristo aparezca rodeado de sus santas miríadas incontables, es decir, de sus ángeles, o sea, de millones de ángeles que son incontables. Esto lo podemos ver desde el libro del profeta Daniel. Podemos ir a Daniel capítulo 7, versículo 10, y dice allí que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces todo será conocido y retribuido, no solo las obras impías, sino también las palabras
ultrajantes contra Dios. Tremendo lo que habla este versículo de la visión que tuvo el profeta Daniel. Miremos ahora el versículo 16. Versículo 16 dice: estos son murmuradores. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Son murmuradores. ¿Qué otra cosa son? Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué tremendo es esto. Qué triste es ver que hayan personas de esa índole en los púlpitos. Óigase bien, es en los púlpitos, porque esta epístola es más para personas que predicamos la palabra, porque verdaderamente por allá, como dice en el libro de Zacarías, que como es el sacerdote es su pueblo, ¿verdad? Y si el sacerdote es engañoso y está engañando, pues así va a ser el pueblo. Necesitamos, hermano, saber que no estamos hablando cualquier palabra, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Debemos estar empeñados en hablar lo que está debidamente inspirado por Dios. Entonces vuelvo a repetir el versículo 16, dice que estos son murmuradores, personas que murmuran, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ellos predican por el deseo de ellos, y el deseo de ellos es muy diferente al deseo de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Pero el deseo de estos predicadores es poder verdaderamente hacerse a las riquezas, hacerse, ¿verdad?, a grandes títulos, hacerse a grandes famas y hacerse verdaderamente como ellos se hacen notar, a grandes ministerios como son los que ahora se ven y se escuchan por la radio y la televisión, con los apostolados de por sí que están muy fuera de la verdad. Todos estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En este versículo, el autor sagrado compendia las características de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores. Estos son murmuradores. La raíz griega es gongustai, más exactamente refunfuñadores. Un ejemplo, lo vemos en Números, el libro de Números capítulo 16, versículo 11 y versículo 41. En el 11 dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo 41 de el mismo capítulo. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miramos también en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice el Señor: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todo murmurador va a perecer a causa del destructor. Y querellosos, es decir, ¿por qué estos maestros son querellosos? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir descontentos de todos y de todo, que marchan conforme a sus bocas, hablan cosas arrogantes. Podemos mirar un ejemplo en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Miremos qué dice segunda de Pedro 2, 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire la parte de la cual habla también el apóstol Pedro
que de por sí es otra carta que debemos estudiar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ese capítulo es muy parecido a la epístola de Judas. Dice que estos, hablando palabras infladas y además de infladas vanas, seducen con concupiscencia, o sea, con deseo de todo tipo de pecar de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Aún los que son salvos pueden llegar a ser engañados. Y admiran las personas literalmente sus rostros por causa del provecho. Esta frase significa que son aduladores que solo hacen por razón del provecho lo que obtienen con sus falsas alabanzas. Podemos mirar 4 pinceladas que le han bastado para un buen retrato de estos malvados. Lo podemos mirar ahí mismo en segunda de Pedro. Pues, ¿cuáles son? Las 4 pinceladas, pues dice que hablando palabras infladas. La primera pincelada es que hablan palabras infladas. La segunda es que hablan palabras vanas. La tercera es que seducen con concupiscencias de la carne, ¿cierto? Y la cuarta es las disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces ahí podemos ver las 4 pinceladas de las que habla el apóstol Pedro, ¿verdad? A las cuales hace o acuden estos maestros. Son aduladores que solo lo hacen por razón del provecho, que obtienen con sus falsas alabanzas 4 pinceladas, como le dije, y le han bastado para un buen retrato de estos malvados. Podemos ir concluyendo en esta enseñanza que sin lugar a ninguna duda, cuando Judas toma esta porción del libro de Enoc, séptimo desde Adán, da a entender también, que este libro es de suma credibilidad, puesto que es Dios quien inspiró toda la palabra, como lo corrobora en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si lo que cita lo que cita Judas de Enoc no fuera real, pues créame que Judas no lo hubiera escrito. Judas lo escribe porque Dios le inspiró a sacar esa parte del libro de Enoc y lo plasmó allí, lo que nos da a nosotros una seguridad real para que verdaderamente confiemos en estas enseñanzas que se están exponiendo, los cuidados que debemos tener nosotros como predicadores en los últimos tiempos. Podemos ver que esta porción de la epístola de Judas, apoyada en el libro de Enoc, deja ver a las claras cómo esta profecía muestra cómo van a ser estos falsos maestros. Ya estamos mirando eso, hermano. Ya estamos verdaderamente viendo, digamos, ya el borde de esta apostasía, de tanto falso predicador, de tanta persona que lo único que se ha lanzado a predicar es por el bien de él, por el bien no de la grey, sino buscando un bien propio, y a eso no fue lo que nos mandó el Señor. El Señor nos mandó fue a predicar el verdadero evangelio del arrepentimiento, como él lo dijera en el libro de San Marcos. Así pues, que arrepentidos, dice que nos arrepintamos, ¿verdad? Que debemos arrepentirnos y creer en el reino del evangelio de Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el reino de Dios se ha acercado. Debemos creer en el evangelio del Señor Jesucristo, en el evangelio del reino de Dios. Entonces podemos ver que esta porción de la epístola de Judas es apoyada en el libro de Enoc. Deja ver a las claras cómo esta profecía muestra cómo van a ser estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, los cuales serán murmuradores. Ellos van a ser murmuradores, que andan conforme a sus deseos, que hablan palabras infladas, aduladores, que lo único que buscan es sacar provecho, para los cuales viene un juicio eterno como impíos. Es doloroso, hermanos, poder ver que
Estas personas que están predicando el evangelio llamado evangelio de la prosperidad, es doloroso ver que estas personas no están interesadas en rescatar almas de las garras del enemigo. Debemos arrebatarlas del fuego del infierno. Pero la única manera de arrebatarlas del fuego del infierno y de las garras del enemigo es predicándole la verdad. Y no cabe la menor duda que hablar la verdad de nada simpatiza. Porque la verdad, aunque se diga con amor, siempre va a ser cortante. La verdad va a cortar con las cosas de este mundo. El Señor lo dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad expuesta en la palabra de Dios, solamente la verdad inspirada por Dios puede a nosotros liberarnos de una condenación eterna. Y yo quiero animarle a usted, todavía hay tiempo. Si estamos verdaderamente equivocados en la doctrina, debemos corregirla, hermano. Hay tiempo. Es tiempo de corregirnos. Es tiempo verdaderamente de volver a buscar la verdad. Es tiempo de predicar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Es tiempo, ¿verdad?, de que vengamos en un estado de arrepentimiento. No por cualquier cosa Dios inspiró a Judas. Lo hemos dicho varias veces que este libro hoy más que nunca debería ser uno de los libros de las epístolas de más trascendencia, de más predicación, porque en medio de una iglesia que ha sido verdaderamente infiltrada por el mundo, se necesita de predicadores que verdaderamente suelten la verdad, porque lo único que puede antidotizar esta apostasía que ha tomado a muchos predicadores y tanta herejía en los púlpitos es que haya personas que como usted que predica la verdad, como yo que predico la verdad con celo, temor y temblor y reverencia, hablemos, hermano, sin tapujo, hablemos con amor, sí, hablemos la verdad, pero es tiempo de cambiar, hermanos. Hermanos que nos ven, hermanos que nos escuchan, por favor, miremos y no hablemos más allá de lo que está revelado por Dios. Hablemos toda la verdad, y esta es una de las epístolas a tener muy en cuenta en estos últimos tiempos, y nosotros como predicadores debemos enseñársela a la iglesia, porque están llegando cada vez más los tentáculos a estos falsos maestros, están alcanzando más almas, lo cual las está extraviando del plan divino. Nuestro deber como predicadores, vuelvo y lo repito, es cumplir con la doble misión de la iglesia: predicar el evangelio de Jesucristo, pero también velar por la sana y santa doctrina. Volvamos la mirada todos al Señor, hermano. Volvamos todos la mirada a Dios y vengamos en arrepentimiento. Yo le quiero animar en el nombre de Jesús, que es tiempo de volver al Señor. Vayamos a Él. Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo afuera. El Señor no nos echa afuera. Volvamos a Él. Quiero que sigamos meditando y nos siga acompañando hasta terminar el estudio de esta epístola, la doble misión de la iglesia. Estaremos viendo en la próxima parte 8. Dios los bendiga y Dios los guarde, y la gracia del Señor soberano repose sobre todos y cada uno de ustedes.